Bienvenido a una lección sobre triángulos similares por ángulo angular, también conocido como AA. Los objetivos del video son determinar si dos triángulos son similares usando similitud de ángulo angular. Pero primero hablemos del teorema del tercer ángulo. Este teorema dice que si dos ángulos en un triángulo son congruentes con dos ángulos en otro triángulo, que los terceros ángulos también deben ser congruentes. Mirando este diagrama aquí, este teorema nos dice que si este ángulo es congruente con este ángulo, y este ángulo aquí es congruente con este ángulo aquí, debido a que son iguales en medida, estos terceros ángulos también deben ser congruentes, y eso debería tener sentido porque sabemos que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180 grados. Para determinar la medida de este tercer ángulo en ambos triángulos, tomaríamos 180 grados y restar la suma de los dos ángulos dados. 79 grados más 47 grados. Bueno, 79 grados más 47 grados serían 126 grados. Dejando el tercer ángulo para medir 54 grados. Y esto sería cierto para ambos triángulos. Y esta es realmente la base para determinar si dos triángulos son similares usando el ángulo angular. Echemos un vistazo a ese postulado. El postulado de similitud de ángulo angular nos dice que si dos ángulos en un triángulo son congruentes con dos ángulos en otro triángulo, entonces los triángulos son similares. Así que realmente del teorema anterior, sabemos que el tercer ángulo también sería congruente, pero este postulado nos salva de tener que determinar la medida de ese tercer ángulo. Y recuerda, si dos triángulos son similares, los ángulos correspondientes son congruentes y el tamaño correspondiente es proporcional. Así que solo una reseña. La relación de AB tendría que ser igual a la relación de BAE, lo que tendría que ser igual a la relación de CAF. Echemos un vistazo a algunos ejemplos para ver si tenemos triángulos similares. Aquí se les pidió determinar si los triángulos son similares. Solo porque a primera vista tenemos dos ángulos en dos triángulos diferentes, y los ángulos no son congruentes, no significa que estos triángulos no sean similares. Necesitamos seguir adelante y encontrar la medida de este tercer ángulo aquí en este triángulo. Y si mide 34 grados, estos dos triángulos serían similares por ángulo de ángulo. Entonces, mirando este gran triángulo, tomaremos 180 grados. Y restaremos la suma de 132 grados y 15 grados. Esto es 147 grados. Dejando el tercer ángulo para medir 33 grados. Entonces ahora podemos ver que este ángulo es congruente con este ángulo. Pero observe cómo ninguno de los dos ángulos restantes sería congruente con este ángulo aquí en el triángulo pequeño. Por lo tanto, estos dos triángulos no son similares. Echemos un vistazo a otro ejemplo. De nuevo, a primera vista, podemos pensar que estos dos triángulos no son similares. Pero eso puede no ser cierto hasta que determinemos el tercer ángulo de uno de estos triángulos. Avancemos y encontremos este tercer ángulo de este pequeño triángulo esta vez. Nuevamente, porque la suma de los ángulos interiores sería 180 grados. Tomaremos 180 grados y restaremos la suma de 77 grados y 23 grados. Bueno, 77 más 23 es 100. O 100 grados. Entonces el tercer ángulo es igual a 80 grados. Entonces ahora si comparamos los dos triángulos, este ángulo es congruente con este ángulo. Y este ángulo dado aquí es congruente con este ángulo dado aquí. Entonces, estos dos triángulos son similares por la similitud del ángulo angular. Tomemos un momento y etiquetemos estos vértices. Avancemos y llamemos a esto ABC. Y sigamos adelante y llamemos a esto def. Miembros, es importante que enumeremos los vértices de triángulos similares en el orden correspondiente. Entonces, en este caso, diríamos que el triángulo ABC es similar al triángulo. Bien, el ángulo A correspondería al ángulo F, esto sería 77 grados. Entonces debemos etiquetar esto como el triángulo F. Y luego el ángulo B corresponde al ángulo E. Y luego el ángulo C corresponde al ángulo D. Entonces,
La forma correcta de identificar estos triángulos similares sería el triángulo ABC es similar al triángulo FED. Echemos un vistazo a un ejemplo más. Nuevamente queremos determinar si estos dos triángulos son similares. Dado que el segmento AB es paralelo al segmento ED. Sabemos por nuestro estudio de líneas paralelas. Si tenemos líneas paralelas cortadas por una transversal, entonces los ángulos alternos internos serían congruentes. Entonces el ángulo A es congruente con el ángulo D. Y por la misma razón, el ángulo B es congruente con el ángulo E. Entonces, estos dos triángulos son similares por ángulo de ángulo. Diríamos que el triángulo ABC es similar al ángulo A corresponde al ángulo D, y por lo tanto tenemos el triángulo del ángulo B corresponde al ángulo E, así que tendremos D. Y luego, por supuesto, C corresponde a sí mismo. Y seguiremos adelante y nos detendremos aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.